Y hoy, enseguida continuamos con toda la información política, pero hoy se cumplen 60 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Realmente fue impresionante, un 16 de junio de 1955, murieron cerca de 300 argentinos, víctimas, esto es lo peor, no le entra en la cabeza de nadie, víctima de armas que la democracia, que las instituciones de la República le habían dado a los militares para defender a la nación de ataques externos y que los militares usaron contra el pueblo, una vez más, como en reiterados asaltos a las instituciones que hicieron con los golpes militares. Cuando las tuvieron que usar en una guerra, en Malvinas, se rindieron cobardemente muchos de ellos. Pero acá mataron a cerca de 300 civiles, murieron 12 granaderos en el interior de la Casa Rosada. Fue el preanuncio del derrocamiento del general Juan Domingo Perón. Hoy las imágenes, estas imágenes, miren lo que quedó el interior de la Casa Rosada. Hoy hablaba con Roberto Di Sandro, que tiene 67 años en la Casa de Gobierno acreditado, y Roberto estaba allí en el momento en que tiran la primera bomba y a su lado cayó el cafetero de la Casa de Gobierno decapitado. Le volaron la cabeza, producto, fue 11 granaderos muertos y un civil en el interior de la Casa Rosada, producto de las bombas. Está Jorge Cosia, ex secretario de Cultura, que le voy a pedir una opinión política. No puedo pedirle a usted, hombre político. ¿Qué le parece esta fórmula Scioli-Zanini que se acaba de anunciar? Me parece muy interesante. Me parece una fórmula, bueno, no hay duda el lugar que Zanini tiene dentro del proyecto y tampoco hay duda del nivel de aceptación que ha logrado Daniel Scioli. Así que me parece una fórmula que combina dos elementos potentes como para lograr no solo una victoria, porque las victorias pueden ser pírricas si precisamente lo que triunfa son nombres y no proyectos. Y me parece que ¿Usted está en carta abierta, Jorge? No, no. Ah, porque no. Justamente el enfrentamiento de carta abierta con Daniel Scioli ha sido bastante notorio. Sí, sí. A mí en lo personal me parece que es buena. Las PASO fueron creadas precisamente para debatir dentro de los partidos y dentro del movimiento proyectos, pero me parece que hay determinados tonos que no se corresponden. Me parece que hay que tener algún cuidado con determinado... Es decir, es demasiado grave decir que Scioli expresa que está fuera del proyecto como lo expresó en su momento Randazzo, ¿no? Y creo que hay que entender que precisamente una de las fuerzas del Frente para la Victoria, heredera, esa fuerza de la historia del peronismo, ha sido, dentro de la coherencia con un modelo y con un proyecto, ha sido la diversidad, ¿no? A ver, atención, me está llegando información de lo que les pido disculpas, pero es una noche, está también, y quiero presentar a Horacio Rivara, autor de Ataque a Casa Rosada. Usted, Jorge, sacó la semana pasada una novela sobre este tema que se llama... El bombardeo. El bombardeo. Y usted tiene también la suya, ¿no? El libro. Muéstrenlo. Muéstrelo, por favor. A esa cámara está bien, perfecto. Ataque a Casa Rosada. Horacio, usted fue también un testigo, ¿no? ¿Cómo? Entrevistó a los Yo entrevisté a varios de los pilotos de la Marina y de la Fuerza Aérea, a granaderos que defendieron la Casa Rosada, que desde la época de San Martín, que no sufría granaderos bajas, a transeúntes, a obreros que estuvieron peleando. Bueno, ahora nos metemos porque lo de Jorge Cosia también es una novela de carácter histórico realmente impresionante, vale la pena leerla. La información que me está llegando, Randazzo, lo que se está especulando, Randazzo podría bajar a provincia acompañado en la fórmula por Guado de Pedro. Es lo que se está especulando en este momento. Randazzo bajaría a provincia como candidato a gobernador, acompañado en la fórmula con Guado de Pedro.
es algo más de lo que se está en este momento analizando allí, reuniones múltiples que hay en el primero, en la planta baja, donde está el despacho del ministro del Interior, y en el primer piso, donde está el despacho de Guado de Pedro y de Carlos Zanini. Ahí está Zanini, Guado de Pedro, Aníbal Fernández. ¿Aníbal está o se fue ya? No, parece que Aníbal está mirando el partido. Bueno, qué mal lo veo si está mirando el partido Aníbal. Está Zanini, Daniel Scioli, Guado de Pedro, están en la planta baja separados por un piso, Randazzo, bueno, ahí lo está confirmando también un cable de Noticias Argentina lo que yo digo, ¿no? Tras anuncio de Zanini como vicepresidente de Scioli, Randazzo bajaría a provincia acompañado por Guado de Pedro en la fórmula. Esto también lo está publicando, haciéndose eco del mismo, seguramente en la misma información que yo tengo, Noticias Argentinas. Y además está indicando Noticias Argentinas que el Tribunal Electoral de Santa Fe rechazó la posibilidad de abrir toda la suma. Bueno, ¿qué significó, Jorge, desde el punto de vista histórico el bombardeo? Poca información hubo siempre, ¿no? Es como que se ocultó, se quiso ocultar parte de esa historia dramática y trágica de nuestra Argentina, ¿no? Bueno, en lo personal yo creo que el ocultamiento comienza al día siguiente y que paradójicamente los primeros intentos de disminuir la envergadura del daño y de la masacre vienen del propio peronismo, que temía, frente a la envergadura, la crueldad de los hechos, temía un desborde popular que había tenido ya una expresión en la noche de la quema de las iglesias, ¿no? Claro. Y que sí, que fue ocultado, no hay duda. Es decir, pensar que hay muy pocos trabajos de investigación, buenos, pero pocos. Y esto, bueno, lo mío es una novela y yo soy el primer sorprendido de la escasez de información, de relatos ficticios, claro, porque la ficción es sin duda una poderosa herramienta narrativa. La ficción histórica es, digamos, muy saludable porque se mete en un campo que complementa la investigación. Yo me he basado en casi todas las fuentes disponibles al momento de la escritura para lograr una narrativa ficcional en la línea de lo que es la ficción histórica. La ficción histórica se nutre de hechos reales, son como puntos, y uno de alguna manera rellena los espacios vacíos con hipótesis, suposiciones, puntos de vista, la propia subjetividad. Se puede meter en la cabeza de los personajes, yo intento hacerlo. ¿Qué los motivó? Es como un viaje en el tiempo que hace uno cuando hace narrativa ficcional. Hoy fue muy interesante, Página 12 sacó, no sé si lo viste, Jorge, sí, lo vi, un suplemento con toda la información oficial de ese día, donde estaba incluso la actividad de Perón, que había llegado ese día 7 menos cuarto, que había sido anoticiado de cómo venía, y después hay como un parte donde rescatan el valor de los hombres y las mujeres, el personal civil y militar, en defender la Casa Rosada. Sí. Claro, porque el plan era matarlo a Perón, Horacio. Exactamente. Que eso es lo extraño. O sea, el primer caso en la historia del mundo que para matar a un presidente se quisieron llevar 3 flotas de aviones que ataquen al mismo tiempo la Casa de Gobierno. Y Perón no estaba en la Casa Rosada. Perón ya se había ido porque los servicios de inteligencia, claro, más que nada los que dependían de Osinde, el coronel Osinde, sí, que era su hombre de confianza e inteligencia, le había encantado ya que el bombardeo venía. Se prepararon artillería antiaérea y demás. El tema que Perón era un hombre de costumbres muy fijas, salía a la misma hora, manejaba su propio Cadillac, llevaba 3 custodios, o sea, era muy fácil de matar. El tema era que había que matar de una manera muy espectacular. Quien pensó el ataque, que era Jorge Bassi, un capitán de marina, se había inspirado en Pearl Harbor, el ataque de Pearl Harbor, para decir, tiene que ser algo tan terrible que el peronismo y los militares se sientan tan indefensos que no hace una reacción. Y vos que tuviste chance de hablar con algunos de estos pilotos, sí, ¿qué los guiaba? ¿Algún mesianismo religioso? ¿Un odio tan visceral que... ¿Odio a Perón? No, está bien, pero... En realidad, el plan empieza mucho antes del conflicto con la Iglesia, en el año 53. Por supuesto, el conflicto con la Iglesia exacerbó de tal manera los odios que lo llevó a adelantar el plan. Muchos, bueno, lo que decían, éramos muy jóvenes, en ese momento nos parecía que no había otra salida. Algunos, bueno, en su familia es un tema bastante tabú, no quieren hablar. Otros directamente piensan, lo hice, lo volvería a hacer y no tienen ningún arrepentimiento. Pero sí, el plan era
básicamente matarlo a Perón. Por eso no solamente se bombardeó la Casa Rosada, se bombardeó también la residencia presidencial, que era el Palacio de Alsagunzué, el Departamento Central de Policía, porque pensaron que Perón se podría haber refugiado ahí, e incluso el edificio Libertador del Ejército, donde sí realmente estaba Perón. Ahí estaba, ¿no? En el sótano del Libertador estaba. Primero en el 6º piso, hasta el tercera oleada de bombardero, que fue la peor, donde la Fuerza Aérea se une con los Gloster. En una bomba lo hace que Perón se sacuda y se caiga contra un armario, y Lucero, ministro en ese momento de Defensa, le pide por favor que baje al subsuelo. ¿Era el Ministerio de Guerra o no? ¿Cómo el se llama? edificio el del Ejército. Pero estaba en el Ministerio, estaba en el actual ¿Dónde edificio. está el de Defensa? Claro, el edificio Libertador, el que está ahí al lado, son 150 metros de la Casa Rosada. Casa Rosada. Ahí esconden a Perón. Primero él está en el 6º piso dirigiendo con Lucero la represión. Más que nada se ocupaba de la parte política, Lucero de la parte militar. Después sí, del tercer ataque baja al subsuelo porque los Gloster ya estaban tirando. Ahora, yo no sé si tanto Jorge como vos, pero hoy escuchaba estos relatos de época que quedan de los tipos de suceso argentino, pero no era suceso argentino, estaba narrado por alguien que estaba a favor del derrocamiento y decían con esa voz de la época, las fuerzas que buscan hacer escapar al tirano no saben que el tirano está escondido cobardemente en el piso, Era una cosa, pero tremenda, la narrativa cargada de odio. No sé si esto Jorge... es así, sí, bueno, yo también en las fuentes coincido con estos hechos. Por ahí hay algunas diferencias porque son muchas las fuentes, son muchas. Yo obviamente hice una ficción, pero trabajé desde con periódicos hasta con fojas de servicio de algunos militares y hay cosas increíbles, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la muerte de los granaderos, que en realidad no mueren dentro de la Casa de Gobierno, la mayoría mueren, no sé si bueno, lo habrás investigado. Afuera. Claro, porque en la Casa de Gobierno están instalados y parapetados ya por la presunción del ataque y entonces salen del regimiento de granaderos varios ómnibus cargando tropa. Esto lo cuenta el granadero Bermúdez, clase 1934, que yo tuve también el gusto de entrevistarlo. Y cuando llegan en los ómnibus, las fuerzas de infantería de Marina que habían salido del Ministerio de Marina habían tomado lo que es el actual edificio de Servicio de Inteligencia, entonces Ministerio de Asuntos Técnicos. Entonces cuando llegan los micros con los granaderos, hay una emboscada y le tiran a los choferes. O sea, porque acá hay un dato central. Mueren granaderos, muere hasta un general, mueren una treintena de soldados, las cifras oficiales son de 300 y pico, pero es sospechoso porque no hay niños en las listas, por lo cual uno presume que los muertos son más. Es mayor el número. Claro, porque ocultaron, dice, que nunca se dijo que había niños muertos. Y entonces del otro lado no hay muertos salvo el vicealmirante Gargiulo, que se suicida, y un oficial de aeronáutica que lo matan los suboficiales en la base de Morón. Es evidente, y hay datos de testigos, que el ejército tenía una actitud casi prudente en torno a la represión. Una prueba es que hay un solo disparo de tanque, Sherman, el edificio del Ministerio de Marina, porque eso es un triángulo. Ministerio de Marina, actual edificio de prefectura, Ministerio de Ejército, en ese momento había ministerios de Marina, de Ejército y de Fuerza Aérea y Ministerio de Defensa. Y en ese triángulo llegan rápidamente las fuerzas del motorizado Buenos Aires, que estaban en donde Chiclana y Garay, llegan muy rápido. Y lo que hay es disparos antiaéreos y lo que hay es incluso un combate aéreo frente al aeropuerto. Jorge, y las huellas en las paredes de lo que hoy es el Ministerio de Economía, digamos en los mármoles del Ministerio de Economía, ¿de qué son? En general, la hipótesis mía que son el primer ataque, bueno, acá hay un investigador junto a mí, ¿no? Que es, me acuerdo cuando, disculpe, me acuerdo el primer que ataque cuando... entró desde Río, entró desde el este. Ajá. No sé si estamos de acuerdo. Claro. Pero luego hubo me acuerdo ataques, cuando uno venía... El primer ataque fueron 3 aviones Beechcraft de la Marina, que como había artillería antiaérea se estaban moviendo para evitar ser alcanzados. Cuando lanzan la bomba de 110 kilos, la tiró muy bajo porque el techo de nubes, había tormenta ese día y era muy bajo. Así que la bomba no se llegó a armar del todo. Sin embargo, atraviesa un trolebús que venía de Lanús, lo atraviesa de lado a lado,
golpea con el piso y la bomba se abre. En ese momento, la bomba tiene una pequeña hélice que va girando para cargarse, para armarse. La bomba queda armada y explota, pero solo explota la parte que es el detonador. Y el detonador le alcanza eso para levantar el trolebús 4 metros en el aire, cae con todos los integrantes muertos. Entre ellos un chico de 13 años, Hans Milder, que era un inmigrante alemán. Y un chico de 11 años que con la mamá se baja una cuadra antes. La convocatoria, la cantidad de civiles... Las convoca Perón. Responde a la convocatoria de Perón. Perón convoca... O la CGT, la CGT. Ahí por lo menos yo manejo otra opinión, otra postura. Pero hay un discurso, yo escuché hoy un discurso de Perón convocando. Yo voy a citar una fuente, que es el secretario de APOL, que a su vez es mencionado por Pavón Pereira en una investigación que hizo Perón, el hombre del destino. Sí. Y allí hay un testimonio directo, se sabe hasta los cigarrillos que fumó Perón en ese sótano y que tomó mate cocido. A mí me permite recrear una escena donde combino esos elementos con hechos ficcionales propios del género. ¿Cuántas horas está ahí Perón? Y Perón está, las horas exactas no sé, pero está, digamos, es cierto, él baja y luego ¿mediodía? No, porque el primer ataque es a las 12:40. Sí. 12:40. Él recién baja para el tercer ataque, que es alrededor de las 4 de la tarde. Y hasta las 5, y hasta las 5:30 sube para hablar por radio. Pero en términos históricos, ¿nos llama la venganza? Después del 5x1 no existió. No, hay que escuchar el discurso de Perón para ver que es todo lo contrario. No, él llamó a la calma. Lo que mis fuentes por lo menos es que Perón no llamó a los obreros a la plaza. Porque yo justamente escuché... Los obreros los llama, no, hay una proclama Di Pietro, el jefe de la CGT, y cuando Perón ve a los obreros marchando, cuando los tanques avanzan hacia el Ministerio de Marina, muchos obreros iban atrás con banderas, con palos, porque no tenían armas. Claro. Y también parte de la Alianza Libertadora Nacionalista de Guillermo Patricio Kelly. El tema es que la Alianza Libertadora sabía marchar atrás de un tanque, porque muchos eran excombatientes de la Segunda Guerra, y los obreros no. Cuando los tanques viraban, quedaban expuestos, no sabían moverse atrás de un tanque, y ahí los barrían. Cuando Perón ve eso, dijo, ¿quién llamó a los obreros que se retiren? Y manda a su sobrino hacia el Z, a por favor, que arriesgó su vida, a pedirle a los obreros que se retiren, que dejen actuar al ejército, que sí, yo estoy de acuerdo que actuó muy medido el ejército en la represión, porque había 1000 personas en el Ministerio de Marina, mujeres, y es todo vidriado. El edificio fue pensado por Le Corbusier, un edificio vidriado que no puede resistir un ataque. Si hubiera habido un ataque con cañones, hubieran muerto 1000 personas directamente. Está bien. Bueno, les agradezco, Jorge Cosia, el bombardeo. ¿Qué película esa? Sí, bueno, no seré yo en principio. Bueno, no me pero gusta puede venir. Adaptarme a mí mismo. Bueno, gracias Jorge, como siempre. Gracias. Y muchas gracias también a Horacio Rivara, autor de Ataque a Casa Rosada. Yo creo que son 2 libros que hay que leer, porque lejos de olvidar, es uno de los hechos más vergonzosos en la historia de la República Argentina. Hombres de las Fuerzas Armadas matando a hermanos acá, en el pleno centro de la capital federal. Y como decía Jorge, y también aquí el amigo que nos acompaña, esto realmente no está bien contado, por eso estos 2 libros son fundamentales.